La profesión docente es una carrera de Estado. Esto significa que el Estado, en este caso el Estado mexicano, es quien regula el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento de los profesores. Esta es una diferencia fundamental con otras profesiones en las que los colegios de profesionales participan en su regulación interna. Adelante. La reforma educativa que inició en 2013 fue calificada en su momento como una reforma estructural, en tanto que pretendió recuperar el control del Estado sobre la carrera profesional docente. Distingo 4 planteamientos base de esta primera etapa de la reforma educativa. El ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento se harán con base al mérito. Este planteamiento, que es muy fácil de decir, es muy difícil de llevar a la práctica, porque cuando nosotros decimos que queremos reconocer a alguien en base a su mérito, tenemos que definir pues cuál es el comportamiento o la práctica meritoria, a diferencia de una práctica que no lo es. Entonces yo tengo que distinguir de qué manera defino el mérito en el caso de la función docente, en el caso de la función directiva, en el caso de la función de los supervisores o de los asesores. Para esto, entonces, acompañando al discurso del mérito, es muy importante que también tengamos claridad y acuerdo en las funciones de los actores educativos, o sea, qué le toca hacer a cada quien. Y en ese sentido también claridad y acuerdo en los perfiles de los actores educativos, es decir, qué tiene que saber hacer el director y qué tiene que saber hacer, o qué tiene que saber hacer el profesor y qué tiene que saber hacer. Todo esto, además de estar integrado en un instrumento legal que regula las 3 etapas de la carrera docente y que en este caso se llama Ley General del Servicio Profesional Docente. Esta ley es el instrumento que regula la carrera docente en México. Estos instrumentos semejantes a nuestra ley, son conocidos también como sistemas de carrera docente y existen en más de 50 países del mundo. En Europa y América Latina, dichos sistemas se establecen con la idea de que contribuyan al desarrollo de los docentes a lo largo de la vida profesional, apoyen el mejoramiento de su desempeño, favorezcan adecuadas condiciones de trabajo y ofrezcan oportunidades de crecimiento y satisfacción laboral. Este es el fin, digamos, que se ha planteado para este tipo de sistemas. Para establecer los sistemas de regulación es fundamental tener claridad y acuerdo en las funciones de los actores educativos y, por tanto, tener claridad y acuerdo en los perfiles para el ejercicio de la función, entendidos como lo que el profesional debe saber y saber hacer para desempeñarse en el puesto. Adelante, por favor. Bueno, la que sigue. Ok. Dado que esta es una condición fundamental para poder regular la carrera, la ley estableció como uno de sus propósitos la elaboración de perfiles, parámetros e indicadores. Estoy segura que todos han escuchado hablar de este instrumento. Para las distintas funciones de los actores educativos. Con este fin se revisaron experiencias internacionales en la materia. Esta búsqueda permitió identificar los marcos de desempeño que se han elaborado en distintos países. Los marcos describen para qué sirve un marco de desempeño, un marco general de desempeño. Describen lo que los profesionales deben saber, ser y hacer. Sirven como base para la formación inicial, la formación continua y la evaluación. Y finalmente se busca o se pretende que sean referentes del desempeño elaborados en consenso. Esta idea del acuerdo que ya les había yo planteado previamente. Tiene que haber un acuerdo de las funciones que debe realizar el profesional. Como ejemplo de estos marcos de desempeño que les digo que existen en muchos países, voy a presentarles el caso chileno, por favor. Yo creo que no alcanzan a leer, ¿verdad? No. Bueno, regrésame, por favor. Gracias. Chile es uno de los países que ha desarrollado, digamos, este proyecto de evaluación de los docentes desde hace ya muchos años, de evaluación de todos los docentes desde hace muchos años. Estableció este marco para la buena enseñanza. El marco para la buena enseñanza establece 4 áreas de trabajo o 4 áreas de desarrollo de los profesores que denominan dominios. Por ejemplo, tenemos el dominio de preparación de la enseñanza.
¿Todos los maestros deben saber preparar su enseñanza? Sí. El dominio de creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, el dominio de responsabilidades profesionales y el dominio de enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. ¿Qué hizo Chile entonces? Definió de todas las funciones del profesor, de todas las posibles actividades que puede realizar el profesor y de todo lo que debe saber el profesor para realizar su tarea, definió que estas 4 son las más importantes y estas 4 son las centrales para este sistema educativo. Cada una de estas 4 en sí mismas es un planteamiento muy general, ¿verdad? Porque si ustedes me dicen preparación de la enseñanza, pues sí, pero ¿qué hay ahí adentro? ¿No? O sea, ¿qué significa preparación de la enseñanza? ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, el modelo tiene que ir ganando especificidad, ¿verdad? Tiene que ir haciendo planteamientos más específicos para que todos los maestros sepamos que cuando me van a evaluar preparación de la enseñanza, ¿de qué me están hablando? ¿Verdad? ¿De qué tipo de cosas están planteando? Les voy a leer, el de preparación de la enseñanza, que son los criterios y tienen sus dominios. Dice, por ejemplo, domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional. Eso lo tiene que saber hacer un profesor. ¿Habría un desacuerdo fundamental en esto? No. O sea, realmente nadie puede decir que este no es una actividad, una función, un conocimiento que debe dominar el profesor, porque si no, ¿qué es lo que enseña? Conoce características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes. Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. Claro, por supuesto, si no, ¿qué es lo que está haciendo ese profesor frente al grupo? Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de sus alumnos, lo que nosotros llamamos adecuaciones curriculares también, ¿verdad? O sea, puede manejar el contenido de acuerdo a las especificidades de su grupo. Las estrategias de evaluación son coherentes con los objetivos de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y permite a todos los alumnos demostrar lo aprendido. ¿Okay? Entonces, Chile dice, esto para mí es lo central, ¿verdad? Todo lo demás es muy importante, pero para mí esto es central. Y así fue definiendo los 4 dominios. Aún estos planteamientos son generales, digamos, no son muy precisos, entonces hay que ganar un poco más en especificidad. Es como que vamos aterrizando en la construcción del perfil. La que sigue, por favor. Ok, entonces, a ver, me voy a bajar porque si no ni yo leo. Gracias. En el dominio de preparación para la enseñanza, lo que les leí de domina los contenidos de las disciplinas que enseña, gracias, y el marco curricular nacional, todavía se desagrega o se establecen descriptores para saber de qué estamos hablando cuando decimos que domina el currículum. Y les voy a leer solamente estos. Dice, conoce y comprende los principios y conceptos centrales de las disciplinas que enseña. Conoce diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de su disciplina. Comprende la relación de los contenidos que enseña con los de otras disciplinas. Conoce la relación de los contenidos de los subsectores que enseña con la realidad. Y domina los principios del marco curricular y los énfasis de los subsectores que enseña. Es decir, vamos ganando un poco más en precisión para que todos sepan si vamos a participar en un concurso y se nos va a evaluar algo que se llama preparación para la enseñanza, pues sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Este es el marco chileno, es, digamos, un ejemplo clásico que se conoce bastante en el medio educativo. Quiero decirles la siguiente, que la lógica de todos los perfiles, quiero decirles que cada país ha construido sus marcos. Cada país tiene una propuesta o una posición, más bien, de qué es lo que deben saber sus maestros y qué es lo que deben saber hacer sus maestros. Pero en la revisión y en el estudio de esos marcos nos damos cuenta que no hay una precisión terminológica. O sea, cada quien le llama más o menos como quiere, ¿no? O sea, más o menos como va desagregando su modelo. La lógica del modelo sí es en todos igual. O sea, vamos de un planteamiento muy general y vamos ganando en especificidad hasta poder decir
exactamente a qué me refiero cuando digo que el maestro debe dominar planes y programas de estudio, plan y programas de estudio. Les puse aquí un ejemplo, por ejemplo, Chile, su documento se llama Marco para la Buena Enseñanza. El primer nivel, el primer dominio general donde se hablan de los ámbitos de trabajo, se llaman dominios, gracias. Después el segundo nivel se llaman criterios. El tercer nivel se llaman descriptores y el cuarto nivel, donde ya tenemos que identificar con qué nivel de precisión se quiere que se haga la ejecución o el trabajo, se llaman niveles de desempeño, ¿verdad? Perú le llama dominios, competencias, que también habrán oído mucho ustedes hablar esto de las competencias profesionales, competencias y desempeños. En México, no sé si ustedes están familiarizados, hubo una propuesta de estándares de desempeño en 2010 que se hizo por una agencia que se llama Heurística Educativa y que se planteó el sistema educativo, la SEP lo planteó y que pues ahí no prosperó mucho, pero digamos ya existían antecedentes, los perfiles actuales no son la primera versión. Entonces ellos hablaban de categorías, después de referentes, de estándares, de pautas para observar y de niveles de desempeño. Entonces la lógica es esa la misma. Cuando nosotros queremos definir qué es lo que hace un profesional, un profesor, un director, etcétera, tenemos que empezar por definir sus grandes campos de trabajo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de esto de la parte administrativa, la parte pedagógica, en fin, los grandes campos de trabajo, y de ahí vamos desagregando o definiendo exactamente a qué nos referimos con cada uno de estos elementos? Porque solamente así vamos a poder saber si el profesional realiza su trabajo meritoriamente o no. Si no tenemos definido qué es lo que hace, pues cómo voy a poder juzgar, saber, opinar o valorar mi propio trabajo en función digamos, del marco que se está platicando. Ok, bueno, entonces les digo que no existe uniformidad. ¿Qué hicimos los mexicanos en el perfil vigente? Adelante, por favor. Ok. Los mexicanos, o más bien el sistema educativo y la propuesta de la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo que hizo fue decir, yo voy a tener un perfil con parámetros e indicadores, ¿verdad? Esta forma de organizar el desempeño profesional del profesor o eventualmente del director o del supervisor, etcétera, es una forma que más o menos, tiene que ver con las competencias y los estándares con los parámetros y los indicadores con niveles de desempeño. El término más común es estándares, más que parámetros, pero en México no se adoptó el concepto de estándares porque y de hecho hay un cuestionamiento en el sentido de entender estándares como que todos trabajamos exactamente haciendo lo mismo de la misma forma y en las mismas condiciones, y eso pues no es una realidad en las escuelas mexicanas, como no es una realidad en muchas escuelas de este planeta. Entonces el término estándares se politizó en el marco de la reforma y prefirieron eliminarlo y cambiarlo por parámetros, que parecía como menos complicado de explicar, ¿verdad? Si uno va a la literatura, pues más o menos, o sea, bueno, la definición de parámetros que marca la ley tampoco es que sea muy clara, pero ahí en las revisiones que hemos hecho con otros colegas, pues estamos viendo que es algo semejante a los estándares, pero que no implica, ¿verdad?, el entender que el trabajo docente tiene que ser estandarizado. O sea, ninguno de nosotros es igual a otro, ni el trabajo que hacemos, ni las condiciones, ni las escuelas, etcétera. Entonces, así fue como quedó estructurado el perfil mexicano. Además, adelante. Entonces nosotros, la anterior, ¿tiene que ver una ancha? ¿No está? A ver si no está. Bueno, ok, entonces esa no la incluí. En la ley, este conjunto de cosas se llama Marco General de una Educación con Calidad. Así es como se llama en la ley. A los perfiles, parámetros e indicadores, los chilenos le llaman Marco para la Buena Enseñanza, nosotros le llamamos Marco General de una Educación con Calidad. Y ese marco general va a estar compuesto por el perfil de los docentes,
el perfil de los directivos, el perfil de los, de los directores, de los supervisores y de los asesores. Todo ese conjunto de perfiles es lo que va a ser la propuesta mexicana de los marcos. Importante, sí, porque había, digamos que perfiles, estándares, tareas y funciones de todos estos profesionales, habían diferentes instrumentos y documentos. O sea, no es que nunca antes se hubiera definido, pero habían diferentes documentos. Yo les puedo poner el caso que yo conozco con más detalle, que es el de los asesores, que lo he estudiado bastante más. Los documentos que había sobre qué se esperaba que hiciera el asesor estaban definidos como tareas, funciones, estándares, actividades, y estaban regados en un montón de documentos. Entonces, si tú lo consultabas desde la Dirección General de Formación Continua, pues eran unos. Si lo consultabas desde la DGIE, ya era otro. Si lo consultabas en la normativa estatal, ya era otro, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué es lo que aporta esto? El hecho de poder tener un referente común. No significa que todos hagamos lo mismo. Significa que tenemos un referente común sobre el cual podemos nosotros discutir si estamos o no de acuerdo, pero hay un referente de lo que se plantea que el maestro mexicano debe saber y saber hacer. Ok, aquí les traje el caso del marco, del perfil mexicano. Yo creo que todos lo conocen, ¿verdad? Ya lo han revisado, el perfil que se presentó, que se publicó, ¿cuándo? ¿13 de diciembre? No, es de este año, sí, en febrero, sí, se publicó en febrero, ¿verdad? Entonces, con esto que les he platicado, pues tenemos algunos elementos para poderlo analizar. Entonces, el perfil mexicano tiene 5 dimensiones, entonces se posiciona el sistema educativo con que hay 5 ámbitos en los que el maestro tiene que dominar el contenido, y dice: dimensión 1, un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprende y lo que deben aprender. Dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Dimensión 3, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Y dimensión 5, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Entonces, tenemos, digamos que, tres dimensiones que están relacionadas directamente con el trabajo del docente en el aula. Una dimensión que tiene que ver con la conciencia que tengamos de nuestras responsabilidades legales y éticas, y otra dimensión que tiene que ver con el vínculo entre la escuela y la comunidad. ¿Esto es lo único que debe saber hacer el docente o lo único que debe hacer? No lo sé, ya es materia del debate, ¿verdad? Pero por lo pronto lo que tenemos es que son estas 5 dimensiones las que se privilegian en el perfil del trabajo docente. Igual los perfiles de los directivos van a tener sus dimensiones, los perfiles de los asesores, los perfiles de los supervisores. Pero como quedamos hace un momento, un perfil así no nos ayuda mucho para saber exactamente qué es lo que nos están pidiendo, ¿no?, que hagamos, o sea, cómo clarificamos nuestro trabajo, que clarificar nuestro trabajo es también un derecho del trabajador, o sea, también es muy importante que nosotros podamos decir: explícame exactamente qué esperas de mí. Entonces, adelante, por favor. Los perfiles, este documento pues está en líneas, todos lo conocen, aquí no se lee nada, pero ya gracias a, podemos leer un poquito. Entonces, bueno, cuando decimos un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprende y lo que deben aprender, tiene 3 parámetros. ¿Por qué 3? Pues porque 3 pusieron, ¿verdad? Bueno, quién sabe, podrían haber puesto más, pero en este caso son 3. Y entonces lo dividen en 3. En procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos, en propósitos educativos y enfoques didácticos de la educación primaria, porque les traje el de primaria, pero también hay de preescolar, de secundaria, en fin, ustedes ya saben, y los contenidos del currículum vigente. Entonces aquí hay como 3 ámbitos en los que se espera la ejecución del docente o el desempeño del docente.
Y a su vez, los indicadores, en este caso, son 3 o 4, dice, para el de planes y programas, no, espérame, regrésame tantito por favor porque perdí el origen. Ok. Los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación primaria, se espera que conoce los propósitos educativos de las asignaturas en primaria, identifica los aspectos esenciales del enfoque didáctico, reconoce formas de intervención docente que favorecen la construcción de conocimientos y reconoce la importancia de favorecer los aprendizajes de los alumnos mediante la discusión colectiva y la interacción entre ellos. ¿Hay más? Posiblemente. A lo mejor hay muchas cosas más que podemos discutir de lo que es la práctica docente. De hecho, en ejercicios que hemos hecho con profesores amigos, ¿verdad? Si nosotros nos sentamos a hacer un perfil como estos, nos vamos a tardar años porque no llegamos a un acuerdo. O sea, se hace un intento, se hace otro, pero no hay un acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo presente, lo que yo sé, y ya digamos entiendo que en cada entidad federativa se trabajó distinto, es que las entidades federativas opinaron en relación con esto, ¿verdad? Se les mandó pedir su opinión y opinaron en relación con esto, porque es importante pues que hubiera como un acuerdo básico, y que la SEP, en este caso la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, integró todo esto, y esto refleja, digamos, la idea general que hay en el país. Yo les digo, es un acuerdo presente. Estos perfiles no están escritos en piedra, no significa que así sean por los siglos de los siglos de los siglos, significa que esta es la primera versión con la que arrancó el servicio profesional docente, y que esta versión o este perfil es el que se está usando para la evaluación de los maestros de nuevo ingreso, ¿sí? Es decir, aquí lo que están, digamos, es el referente para que los que hicieron la evaluación de maestros de ingreso tomaran esto en consideración. Cuando se haga la evaluación del desempeño, de la cual vamos a hablar más adelante, que yo sé que es la que suele ser de más interés, tenemos que revisar que se está elaborando perfiles de desempeño, ¿sí? Este es el perfil, digamos, de base, de arranque. O sea, todos los maestros que van entrando necesitan saber esto. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a valorar en un maestro que tiene años de trayectoria? Evidentemente la ejecución es muy distinta de un maestro que apenas va empezando. Por lo tanto, el perfil que se haga para la evaluación del desempeño seguramente respetará las dimensiones, ¿verdad? Porque ni modo que ahora salgan con que hay otras dimensiones del trabajo docente. Yo pienso que no. Respetará las dimensiones, respetará los parámetros, pero variará en el nivel de los indicadores, y ese es solo mi supuesto, ¿no? De que eso puede suceder, pero que la estructura general se va a respetar. Muy bien. Adelante, por favor. Adelante. Les traje los 5 dominios, pero bueno, ya las 5 dimensiones, pero ya ustedes... mira, aquí venía la definición del marco general. Marco general de una educación de calidad es el conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para concursos de oposición y evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Ok. Esta definición, que yo estoy totalmente de acuerdo, le falta un componente desde mi punto de vista. Y es que no solamente sirven como referentes para concursos de oposición y evaluación, también sirven como referentes para la formación de profesores. O sea, también tienen un sentido formativo y no solamente evaluativo. Y que es muy importante también el sentido formativo que estos referentes nos pueden aportar. Adelante. Ok, y entonces aquí es donde ya les voy a platicar la relación entre formación y evaluación. Entonces, la primera parte tenía como fin decir, hay un referente, hay un sustento para la evaluación. No se hace o no se plantea sin, digamos, en función de lo que a alguien se le ocurrió, sino que es un proceso que se ha ido construyendo y que tiene como eje los perfiles. Cuando ustedes sepan que publican si ustedes quieren ser directores y sepan que se publican los perfiles de directores, es lo primero que tienen que revisar. Supervisores,
asesores, etcétera.